Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias siempre a la red de comunicación regional, llegando a 12 regiones del país, a decenas de emisoras locales, pensando en el peruano de a pie, en el peruano que vive el día a día, preocupado en esta situación, porque definitivamente estamos en una situación preocupante, una situación en la cual hay inestabilidad, hay incertidumbre. El precio de muchos alimentos ha subido, el precio del gas ha subido y sigue alto y seguirá alto en muchas regiones del país, más allá de que se le incluya o no en el fondo de estabilización de precios, que luego vamos a hablar un segundo sobre eso al final del programa. Y en esta situación de inestabilidad hay dos narrativas que se plantean sobre el presidente Castillo. Yo creo que ustedes también las han escuchado por ahí, en alguna discusión, en una conversación, en algún debate, ¿no? En el Perú en este momento hay una división, yo creo que entre tres grupos, ¿no? Hay un grupo muy grande de peruanos que se gana la vida como puede, en la informalidad, de manera vulnerable, sin servicios públicos de calidad, con un Estado que no lo atiende ni se preocupa por él, ni lo ha hecho en años ni en décadas, y así seguirá siendo. Y este peruano no se interesa por la política, no le interesa la política, vive, está con su familia, hace lo que puede, y seguramente pues en las tardes y en las noches verá algún programa deportivo, de farándula, escuchará su música, su reggaetón, verá sus videos de YouTube, de TikTok, si es un poco más joven o más adulto. Hay otro grupo que está muy preocupado y que quiere que Castillo se vaya, y que dice, no, este Castillo es amigo de Cerrón, nos están tendiendo una trampa, los dos son parte del mismo equipo, a estos no hay que creerles, ¿no? Todo es una patraña, se nos van a cargar encima con la Asamblea Constituyente, hay que vacarlo, hay que sacar a estos señores del gobierno, son terroristas, y ustedes escuchan estos comentarios, este grupo, ¿no? Esta segunda narrativa, ¿no? Es como una segunda posición, una toma de postura sobre Castillo. El primer grupo, como les digo, ni tiene tiempo para interesarse en política y es un grupo muy amplio de la población, ojo. El segundo no quiere a Castillo, lo quiere fuera del gobierno, no confía en él. Y el segundo más bien, el tercer grupo, perdón, el tercer grupo más bien plantea que Castillo es algo así como una persona buena y noble, que ha sido pues atrapado por este entorno más agresivo, más radical, el de Cerrón, el de Maraví, el de Bellido, estas facciones que están en pugna dentro del gobierno, y apuestan porque Castillo se separe de Cerrón, creen que Castillo se puede separar de Cerrón y de todo este grupo, y que Castillo podría hacer algo así como un Humala 2, como un Ollanta Humala 2, ¿no? Y para ellos, no, la Asamblea Constituyente no va, no es un peligro, hay que moderar a Castillo y entonces las cosas irán mejor. En este grupo, evidentemente, hay gente, clase media, gente académica, que participa de política y que creo yo que tiene una condescendencia frente a la realidad un poco más amplia, por lo menos de la que yo tengo. Pero también hay otro grupo de empresarios más progresistas corporativos que no tienen nada que perder, es decir, tienen plata, tienen empresas, son grandes, y claro, para ellos, en esa posición es fácil decir, bueno, tráenos a uno mal a dos. El problema es que el Perú está tan mal a nivel de burocracia, de Estado, de regulación, de leyes, de servicios públicos, que ya ni con uno mal a dos aguantamos esta carrera. Esta carrera además es una carrera de competencia y de resistencia a nivel internacional. El Perú deja de ser competitivo, deja de ser atractivo para las inversiones en el ámbito internacional. Nosotros no somos una cápsula en una isla, en un planeta rodeado de agua. Somos un país que compite con otros países por inversiones y las inversiones traen trabajo, traen riqueza, traen prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, esta narrativa existe, la narrativa del castillo bueno, del castillo que se puede liberar de estos radicales y oscuros personajes y grupos que están alrededor de Vladimir Cerrón. Ahora, para analizar estas narrativas, estas ideas, estos escenarios, porque al final cada uno es un escenario distinto, ¿no? El escenario de Castillo fuera del gobierno que lo vacan, o el escenario de Castillo que lo moderan y que esto se convierte en una situación un poco más manejable. Para conversar de esto tenemos hoy a un invitado muy especial, el señor Vicente Alanoca, es representante aymara de la comunidad aymara, es antropólogo y docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional
del Altiplano en Puno, ciudad a la que voy a viajar en noviembre para trabajar allá algunos días. Y ya estamos con él en este momento. ¿Cómo está, señor Vicente? Muy buenos días. Muy buenos días, hermano, y siempre es un gusto y un honor estar en vuestro programa para poder compartir algunas, yo diría algunas pinceladas, ¿no? En relación a lo que usted ha planteado muy bien. Me parece que son las tres posturas que hoy vivimos en el país. Obviamente cada uno se va ubicando, ¿no? Algunos de manera ingenua, tal vez, ¿no? Cuando no se tiene una información, y siempre dispuestos a responder a sus inquietudes. Bueno, la primera pregunta es muy informal, muy coloquial, digamos, como para entrar en calor. ¿En qué postura cree usted que se encuentra personalmente? Bueno, yo quiero partir de esta frase de Gramsci, ¿no? Decir odio a los indiferentes, ¿no? O sea, tenemos que sentir en el país la indiferencia a las cosas que pasan, ¿no? Y ahí mi compromiso en lo personal, en lo profesional, digamos, como docente universitario, las cosas que pasan en el sistema educativo, no solo en la universidad, sino a nivel de todos los niveles educativos, superior, técnico y la básica, ¿no? Y he estado en varias comunidades estos últimos días, y la verdad, esto de aprendo en casa o el tema de educación virtual, para muchos lugares en el país es una estafa y realmente es muy preocupante. Entonces, las consecuencias vamos a seguir viviendo, ¿no? Entonces, lo otro, yo creo que siempre utilizo esto, hay que descolonizar el saber reinventar el poder, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las cosas que se dicen en relación a lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, y el otro, esta frase famosísima y el gran aporte de nuestro gran maestro, quizás ahí estamos un poco equivocados también, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de este gran maestro amigo, tuve la oportunidad de conversar varias veces y también leer mucho sobre él, de nuestro gran maestro Aníbal Quijano, ¿no? El tema de la colonialidad del poder, ¿no? Entonces, sigue vigente esto. Y yo más, digamos, cuando entro, yo diría, hay que empezar a refundar el país, ¿no? Y eso significa aceptar todos estos tres aspectos, elementos que usted muy bien lo ha recalcado, ¿no? Vivimos en una situación un poco compleja, ¿no? Y ahí también el tema de la vacancia siempre va a estar, porque hay una cierto resentimiento de odio, ¿no? Desesperación, que estamos esperando en o sea, en 20 o en 30 días tener grandes cambios de lo que no se ha hecho en 200 años, en 20 años, en 30 años, y todos nuestros expresidentes están involucrados en temas de corrupción. Entonces yo creo que ahí ayer decía en un evento con los subprefectos invitados por la PCM, hay que refundar el Estado a partir de todos esos sectores. Ahora, yo comparo la política como una cuestión de un partido de fútbol, ¿no? Y Castillo pues no está eligiendo jugadores que realmente puedan tener un staff en el equipo para poder, digamos, estar a la demanda del país, a la demanda de América Latina y del mundo. Entonces ahí hay ciertas limitaciones. Ese grupo que usted muy bien lo dice, radical entre comillas, creo que no tiene una lectura de lo que pues hace 20, 30, 40, 50 años ya hubo muchos cambios en otros contextos. Tuve la suerte de estar en Europa, pues hay una lectura muy reducida y, digamos, de ver el país. Ahora, obviamente, dentro de ese grupo podría surgir grandes aportes como la gente de la derecha. Entonces necesitamos plasmar en una suerte de convivencia de lo que nos espera en 5 años, ¿no? De lo que nos espera en 20 años, y mirar para adelante el país. Y ahí nos cuesta admitir. Es como que mañana me quitaran el sueldo de docente universitario y claro, yo me iría a la comunidad, todo lo demás, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Entonces, más allá de la ubicación, es que a veces somos como la bola de nieve, ¿no? Nos ubicamos de acuerdo a cómo venga el viento, ¿no? Yo como docente universitario, como docente asociado, puedo tener por mi remuneración ubicarme y puedo pasar piola, que digamos, aunque en tema de remuneración, aunque por ejemplo escuchamos a la congresista que los 15.000 no le alcanza, entonces un profesor de educación básica regular que tiene un promedio de sueldo de 2.000 soles, pues es un desastre, ¿no? Y hay gente que vive con menos de $1. Entonces, esta cuestión de la desigualdad nos permite ubicar de acuerdo cómo nosotros nos posicionamos. Entonces, ahí tiene que ver
mucho la postura. Pero lo más grave es que no podemos ser indiferentes en el país, ¿no? Entonces, la pregunta es muy dura, ¿no? ¿En cuál me ubico? Como docente me ubicaría, digamos, si va a aumentar el sueldo a los docentes universitarios, me ubicaría, pues sería simpatizante Castillo, ¿no? Si no va a aumentar o va a despedir a los docentes universitarios, me ubico en la cuestión de la vacancia, hay que sacarlo. Entonces, tiene que ver mucho la condición social, el estatus que uno tiene, ¿no? Perdón, profesor, has tocado tres temas clave. El primero es cuando mencionaste esta colonialidad del poder, digamos, este concepto de cómo esta idiosincrasia medio colonialista, ¿no es cierto?, colonial, peruana, se ha ido perpetuando, ¿no?, manteniendo en el tiempo. Acá hay un par de vicios muy fuertes. El primer vicio, que es muy importante dentro de esa colonialidad, es el centralismo. Lima las regiones, Lima las provincias, ¿no? Hay un primer factor que analizar. Y el segundo es que, ya viéndolo desde el punto de vista más crítico con el tema de las regiones y las provincias, claro, las regiones y las provincias siempre se han mantenido bastante distanciadas, separadas, ¿no es cierto?, del poder político, vamos a llamarlo, de arriba, ¿no? La vida política en las regiones es muy distinta, es una vida política de comuneros, de frentes de defensa, de mesas de diálogo, de frentes de lucha, de asociaciones vecinales, etcétera. ¿Cómo hacer para unir? ¿Cómo hacer para integrar estas dos miradas que hoy en día nos está pasando la factura sean tan fragmentadas? ¿Cómo dejar esta mirada regionalista provinciana que también tiene, ojo, su prepotencia, vamos a llamarlo así, su soberbia, y este centralismo medio limeño que es indiferente, vive en una burbuja? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, yo me acuerdo de un colega de la Universidad Indiana, me decía, hay que renovar la clase política en el país. Y eso es lo que hace falta, ¿no? La derecha, con algunos líderes, algunos cuadros políticos, todavía no tiene una visión del Perú, ¿no? Tiene una visión muy sesgada de lo que es el país, ¿no? Y eso en la academia, inclusive, yo con mucho aprecio y respeto a los colegas de la Católica, dicen una vista de las ciencias sociales, no desde el Perú, pero es una vista de ciencias sociales de la Católica hacia el Perú. Entonces ahí necesitamos tienen que incorporar, digamos, una mirada más holística de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales no solo pues católica o las grandes universidades, entre comillas, ¿no? Entonces hay una suerte de elitización del conocimiento que no incorpora, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ir renovando nuestros cuadros políticos, ¿no? Técnicos a nivel del país. ¿Ya? Eso es una cosa que hay que tener clarísimo, ¿no? Ahora, lo otro, el tema de la gestión pública, que también bajo ese velo, bajo esa cortina de la provincia, de la identidad, ¿no? Se disfraza, o bajo esta cuestión de la lengua, que a veces tiene doble rasero, ¿no? Yo puedo empezar con Aymara y decir, como habla Aymara, y pues tiene otros matices que ocultan ciertos desconocimientos y desinformación en relación a lo que es el país. Porque mire, yo siempre digo, yo he sido crítico de la gente que vive en Miraflores, pero por una cuestión laboral he vivido 2 meses en Miraflores. Entonces, que muchas veces la gente piensa y cree que pues es lo peor Miraflores, pero sin embargo he conocido mucha gente ahí en ese corto tiempo. O sea, es el país, ¿no? No podemos jugar o ir conviviendo en una situación de resentimiento. Entonces, las provincias tienen que empezar a admitir también de que no solo es, digamos, esta cuestión de etnocentrismo, de un egocentrismo muy desconectado de la realidad del contexto de Lima, ¿no? Del contexto, digamos, de la élite política, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que resolver. Lo otro, me parece que también que hay que empezar a trabajar es tema de revisar las concepciones, ¿no? De las concepciones sobre democracia en el país, ¿no? O sea, tenemos un concepto bajo ese nombre de democracia, a veces, ¿no? O de resistencia por la democracia, el tema del terruqueo. O sea, hay que reconceptualizar desde los sectores, sea de Lima o de las provincias, qué entendemos por democracia en el país, ¿no? Es una cosa que ahí toca pues un rol muy importante a asumir a las universidades. Ahora, lo otro, cuando digo refundar el Estado, o sea, yo también soy Estado porque pertenezco a una institución, la universidad, percibo remuneración del Estado. Entonces, refundar el Estado significa también
hacer una suerte de revisión como docente, ¿no? Entonces, ahí, cuando decimos refundar estas cuestiones en todos los niveles, ya los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional en todos los ministerios, me he dado cuenta que hay una suerte de estancamiento de las prácticas, de la apertura, de la transparencia e incorporación, de pensar el país de todas las sangres, como soñó Arguedas, en esta propuesta de trabajo de la gestión pública. Entonces ahí me parece que hay que trabajar, ¿no? Ahora, ojo, ahí hay que tener mucho cuidado. El tema de identidad cultural o la lengua puede ser una suerte de velo o de pretexto para poder también discriminar, ¿no? Porque tiene doble rasero, ¿no? Porque eso es una cosa que también tenemos que admitir los que somos de provincias, ¿no? Entonces necesitamos aprender el inglés, necesitamos también que hay gente que siente que ha perdido su lengua o no pertenece a estos contextos culturales, pero sin embargo tiene una apreciación, un sentimiento por el país. Entonces, a veces cometemos el error. Entonces, como decía hace rato, no hay que tener miedo a la nueva constitución, no hay que tener miedo a la revisión de las exploraciones o las concesiones, sino hay que mirar con ojos críticos, porque el Perú, a partir de su sangre, y termino con esta parte, a partir de su riqueza y a partir de su gente, puede ser una gran potencia a nivel de América Latina y el mundo, porque tiene toda esta capacidad. Sin embargo, el tema de la corrupción, el tema, digamos, de la despolitización de la práctica, de la gobernabilidad, ¿no?, de liderazgo en el país, son los que han hecho mucho daño hasta ahora. Ahí también el tema de las universidades, ¿no? Ahora, profesor, vamos a ser bien honestos. Suena muy bien no tenerle miedo al cambio. De hecho, yo me considero uno de los peruanos, que además mi familia es por parte de madres de provincia, he viajado mucho por proyectos de desarrollo social por casi todo el Perú. Yo no me considero, digamos, para nada un limeñito ni nada por el estilo, pero seamos muy honestos, una nueva constitución y revisiones de contratos parten de tener buenos funcionarios públicos, que es lo que usted menciona. O sea, si no tenemos buenos gestores y buenos políticos, ¿cómo podemos tener confianza de darles las herramientas para tener una nueva constitución y revisar contratos? Es como que yo le diga, mira, vamos a darle a mis hijos pues, de 3, 4 años la pistola que tengo guardada en el cuarto y con balas, ¿no? ¿No le parece que está bien el ideal y está bien el no tenerle miedo al cambio, pero que podría ser muy peligroso dárselo a esta clase política? Porque finalmente Castillo y Cerrón son la misma clase política de los mismos años. O sea, han demostrado en estos casi 60 días que son lo mismo de siempre. Son políticos que cuentan por aquí la historia por allá, pues dicen cosas bonitas por acá, y luego en la realidad la cosa está pero horrible, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Sería responsable darles a estos políticos la responsabilidad de una nueva constitución o de revisar contratos de miles de millones de dólares? Mire, yo pienso que lo que hace falta, y es una situación muy delicada, y tiene usted toda la razón, cómo generar confianza en esos cuadros o líderes que actualmente están en el entorno de Castillo, ¿no? Yo me doy cuenta, mira, eso es cierto, no es desmerecer, digamos, el cargo que tiene Castillo, pues tiene sus limitaciones en relación de tener una visión que es el país, ¿no? Sin embargo, veo que esta cuestión de generar confianza más está generando cierta desconfianza, ¿no? Y ahí algunos cuadros políticos de la derecha utilizan eso, ¿no? Y eso es pues como una suerte de alimentación para poder, digamos, que en el futuro la población que ha optado por proceso de cambio, encuentre decepción, no frustración. Entonces ahí creo que necesitamos, como insisto en esto, renovar nuestros cuadros técnicos, no solo a nivel de Lima, porque ahora, no solo tampoco a nivel de las provincias o a nivel de los órganos, digamos, a nivel de los gobiernos locales. Hay toda una mañosería, ¿no?, de gente que se mueve en base a un alcalde provincial, en base a un presidente regional, y también se mueve en base, digamos, a lo que son los ministerios. Yo conozco mucha gente de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuál es el sentimiento por el país y cómo es que podemos generar confianza en el país. Por ejemplo, mira, yo me bajo el sombrero y además nunca había conocido a algunos ministros que hoy pues están dando ciertos elementos, ingredientes de lo que pues al menos genera cierta esperanza para el país. El mismo ministro de Economía, el mismo ministro de Justicia, ¿no? Y también alguna gente que está acompañando. Entonces necesitamos
gente técnica, no solo a nivel de gobierno, a nivel de las organizaciones descentralizadas, para que generen confianza. Y ahí creo que necesitamos renovar eso, porque yo me acuerdo de un sociólogo que decía, si nosotros presentáramos nuestras declaraciones juradas en relación a cómo se acumuló la riqueza, que muchos de estos cuadros técnicos y políticos pues siguen alrededor de estos cuadros, digamos, políticos o gobernadores regionales, provinciales. Entonces, es una cosa que todavía no genera confianza. Entonces, yo creo que es un proceso, ¿no? Y ahí tiene que tener hay que hilar con cierta fineza. Mismo Castillo, inclusive el mismo Cerrón, tiene que admitir de que esa lectura de tener el país en una percepción hace como 20 años atrasado, desconectado, yo creo que también necesita ciertos elementos de tolerancia en relación a plantear proceso de cambio, ¿no? Porque claro, tiene que ser un poco paulatino, tiene que ir regulándose eso también, porque eso es peligroso, porque puede ser una situación que se genere un caos y sin embargo, pues las consecuencias no las van a vivir la gente de la élite, sino es la sociedad, como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Yo me acuerdo, estuve hace como 4 días en algunas comunidades que todavía hay heridas, cicatrices de Sendero, inclusive del mismo ejército, que todavía arde todavía. Entonces, no conocemos el país y por eso yo creo que necesitamos, o ahí el tema fundamental es la educación de nuestra población y sobre todo los medios de comunicación como usted, de manera transparente, de manera muy amplia, de poder plantear estos temas que son pues muy puntuales y muy interesantes en esta situación tan compleja y difícil que toca vivir al país. Profesor, ¿qué quiere escuchar el pueblo? ¿Qué quiere escuchar, qué quiere sentir la población en provincias, en regiones? Porque a veces uno también siente, como usted bien dice, que el mensaje que llega de los políticos, de los congresistas, que el mensaje que llega de la élite, no cala, no cuaja, no llega a conectar. Pero acaba de mencionarlo de manera muy clara, hay heridas del terrorismo, hay un espíritu emprendedor, empresarial, hay, digamos, ganas de desarrollarse, hay ganas de tener una mejor educación. ¿Qué es lo que quiere escuchar el pueblo? ¿Con qué convencemos al pueblo para, como usted bien dice, construir un país más integrado, más desarrollado? Bueno, yo pienso que hoy hay una suerte de desencuentro, ¿no?, entre lo que es el Estado, ¿no?, un Estado frágil, ¿no?, que heredamos de esta situación compleja que nos ha tocado vivir en estos últimos, no vamos a hablar de los 500 ni los 200, sino de estos últimos 30 años, ¿ya? No. Pero lo otro también, que hay una suerte, digamos, que hemos descuidado la educación en un sentido de transformación, en un sentido, digamos, hemos sido muy pasivos en tema de encarar la problemática histórica del proceso histórico que ha vivido, digamos, la sociedad peruana, ¿no? Entonces, bajo ciertos tamices y, digamos, velos, ¿no?, de no sincerar las cosas. Entonces, la población quiere, pues, ver una cuestión de sinceramiento de las cosas. Y al final, ¿qué pretende Castillo? ¿Qué pretende Cerrón? Y el entorno, ¿qué pretende por el país, ¿no? Probablemente en el futuro, pues, va a ser acusado. Yo me acuerdo cuando estuve en Ayacucho, le planteaba a los jueces y fiscales en un evento, decía, probablemente lo van a enjuiciar y denunciar o encarcelar a Kuczynski. Era una locura. Y puede ser que ocurra en el futuro eso, ¿no? Digamos, con la gente en esta segunda posición que usted coloca, el tema de la vacancia. ¿Cuántos quedarán, pues, muertos o vacado a Castillo, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos sincerar las cosas, ¿no? No escudarnos bajo esa categoría del pueblo, unido jamás será vencido, o sino bajo esa categoría de la democracia, o esta cuestión de la interculturalidad, o los procesos de cambio, sino sincerar las cosas. ¿Qué hay detrás de cada uno de nosotros? Ojo, los líderes ahora, que está un poco movida el escenario regionales, ¿no?, locales, por el tema de las elecciones, hay gente que sigue apostando en una misma clásica de colocar alcaldes y presidentes regionales, que también, como lo hizo Odebrecht al país, colocando presidentes. Entonces, lo que necesita el pueblo es sincerar las cosas, y ahí creo que no cuesta, sino es una cuestión de voluntad, que para muchos sería una cosa fenomenal para el país. Eso es lo que hace falta. Exacto, ¿no? Muy interesante, claro. No, claro, transparentar, ser claros en los objetivos, no andar con mucho discurso romántico, populista, sino poner propuestas claras en la mesa, decir exactamente qué es lo que se quiere hacer con esto.
Muchas gracias, profesor. Se nos ha acabado el tiempo, pero es una conversación muy, muy interesante. Seguramente lo vamos a molestar, invitar de nuevo para seguir conversando sobre la realidad del país, de las regiones y efectivamente este contexto político e ideológico. Ya nos veremos en Puno, porque yo me voy a Puno en noviembre, así que lo voy a ir a visitar seguramente, ya lo busco. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo al país, ¿no? Muchas gracias. Cuídese mucho, profesor. Ya, Así el igual, nos profesor vemos. Vicente Aranoca, líder Aymara, profesor además de la Universidad del Altiplano en Puno, quien ha compartido con nosotros sus reflexiones acerca de la situación actual. Sin más, damos pase a nuestra sección Entérate Perú. Gracias al proyecto La Tribu y a su analista, su especialista, Lucero Martínez, quien como siempre nos va a contar cómo va la reactivación económica, cómo va la vacunación y cómo va el retorno a clases presenciales. Temas importantísimos, temas clave, que por mucho tiempo van a ser temas importantes. Reactivación económica, vacunación y retorno a clases, recuperación de los aprendizajes perdidos. Lucero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José Ignacio, buenos días. Sí, Cuéntanos. bueno, hoy día vamos a hablar de la reactivación justo del sector turismo. Bueno, debido a esta confusión generada por las medidas para el ingreso de viajeros a nuestro país, varios gremios del sector turismo dieron a conocer cuán golpeado ha sido el sector, ¿no? La Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, menciona que en esos 8 meses del 2021 han visitado al país 171.000 turistas internacionales. Esta cifra no solo es menor en comparación a niveles prepandemia de 2019, sino también al 2020. En el 2020, en plena pandemia, teníamos visitas de 900.000 turistas extranjeros y ahora tenemos 171.000, entonces es un 80% menos de visitas. Además, también el movimiento de pasajeros a nivel interno de nuestro país ha sufrido una caída del 70%. Según la gerente general de COMEX, menciona que estamos en una desventaja frente a nuestros países vecinos y de la región, pues ellos están priorizando la reactivación del sector, otorgando mayores flexibilidades al sector, ¿no? Y uno de los factores que nos están limitando es los aforos restringidos en los aeropuertos, que hace que se incremente el tiempo entre los vuelos, sobre todo en los aeropuertos regionales. Y el presidente de la Cámara Nacional de Turismo nos cuenta que en Perú no hemos desarrollado una estrategia de reactivación a nivel nacional integrada entre el gobierno y el sector privado. De hecho, no han trabajado de la mano. Entonces explica que es necesario que trabajen en conjunto y que se focalice también las campañas de turismo, pues es difícil reactivar de manera interna si se tiene una idea general o un panorama general de confinamiento, ¿no? Entonces, de repente, si se hace de manera focalizada, sí podría funcionar. Lucero, una pregunta, al final, aclarando un poco este tema de la norma esta, del decreto que salió en el peruano, que era un enredo, ¿no? Y no Sí. tenía ni pie ni cabeza. ¿Cómo es la realidad? ¿Cuáles son los requisitos para entrar al país? El requisito solamente va a ser una prueba PCR si es que no ha sido vacunado, prueba PCR negativa. El tema del carnet de vacunación ya no es necesario. Sin embargo, todavía no se hace el cambio por decreto, pero ya el MINCETUR ya aprobó que se va a seguir las medidas que ha dicho el MINSA, ¿no? Las últimas, o sea, solamente prueba PCR negativa, tu prueba molecular negativa. De Si es que acuerdo, no y además, ojo que esto ha traído consecuencias. Fíjense que un pequeño decreto supremo mal escrito o mal redactado o mal pensado dejó a mucha gente varada afuera. Porque han habido casos de jóvenes, de gente más joven, de gente joven que no había sido vacunada, que ha estado en México, que ha estado en varios países y no podía entrar al país apenas en este decreto supremo y se quedaron varados, ¿no? Ahora, una pregunta extra. Hemos hablado de activación económica, turismo, de incentivos. El gobierno tiene que preocuparse por este sector, evidentemente, en vez de estar metiendo tanto ruido con la política. ¿Cómo va el retorno a clases? ¿Cómo va He visto otra vez análisis y algunos informes que muestran que estamos yendo muy lento. Sí, bueno, si bien había más canales, nuevamente se ha mantenido o se ha estancado el proceso de habilitación de las escuelas. Y ahora también hemos tenido este último comentario por parte del Ministerio de Educación que retornaría recién la mitad para el otro año. O sea, con estos nuevos canales que se habían dado para que se pueda dar la apertura de clases presenciales, se pensaba que este año se podría regresar la mayoría de escuelas. Tenemos aún el 10% de escuelas habilitadas, con apertura. La mayoría habilitada, 70% habilitadas y 10% que ha aperturado. Y la mayoría de ellas en zonas rurales todavía no ha avanzado en
en zonas urbanas, mucho menos en Lima. Aún siguen con el piloto y aún mantenemos esta idea de que deben seguir virtual hasta el otro año, pese a que ya tienen casi 2 años en ese sistema y que todos los países de la región ya regresaron, ¿no? Exacto, sí, es lo que ha dicho el último informe, digamos, que pensar en el 50% de retorno a clases presenciales para mediados del 2022 es inviable, o sea, es perder ya más de 2 años de clases para los chicos, y justo habíamos conversado con un profesor en Puno y nos decía que el sistema de aprendo en casa lamentablemente no funciona, no sirve, es un fracaso, y tienen los chicos que volver a clases, y estamos viviendo todos esta situación muy difícil, y el retorno a clases presenciales es importantísimo por la salud mental, por el aprendizaje y la calidad, digamos, y la competitividad de nuestros niños a futuro. Lucero, no te vayas, ha sido todo por hoy. Amigos, gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el día lunes en un nuevo programa vía la red de comunicación regional. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.